Bueno, vamos a continuar con el tema que habíamos prometido, el servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué abordamos este tema? Porque queremos conocer un poquito más acerca de cómo es el servicio y porque el año que viene, en el Consejo Deliberante, ya se tiene que pensar y discutir un nuevo pliego, ¿no? Un nuevo pliego que tendrá que elaborar el Ejecutivo, pero un nuevo pliego en relación al transporte, ¿no? Al servicio que tenemos en la ciudad de Mar del Plata. Y además, cuando el sistema, Germán, funciona bien, funciona mejor el tránsito, por ejemplo. Aunque ustedes piensen, yo no tomo colectivo, es importante para una ciudad como Mar del Plata. Bien, y bueno, vamos a hablar con los invitados del día de hoy, los presentamos. Marcos Gutiérrez, concejal de Unidad Ciudadanos, Santiago Bonifati, Acción Marplatense, buenas noches. Por este lado, Claudio Cambareri, subsecretario de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredón. Cristina Coria, concejal de Cambiemos, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué servicio tenemos? Mirá, le voy a dar el pie a Javier Germinario para que arranque con todo. ¿Qué servicio tenemos de transporte? A mí no me gusta. Yo creo, después de haber usado el transporte público desde que nací hasta ahora, que no es bueno, que es caro. Pero no lo decimos nosotros, lo dicen los usuarios también. A ver. Un reclamo colectivo. El servicio es un desastre, los colectiveros son unos maleducados, se viaja muy mal. Y más o menos, es regular. Me parece un desastre. El transporte urbano de pasajeros es malo y caro, no importa cuándo hablemos de esto. Sin embargo, hoy instalamos el tema no solo por la prestación del servicio, sino por los antecedentes judiciales negativos de las empresas que monopolizan el mercado en la ciudad. El que viene será el año del gran debate antes de que venzan los contratos de concesionarios que inventaron choferes para engrosar sus arcas manipulando a desocupados. ¿Seguirán siendo ellos los que presten este servicio público? Están en manos de los concejales en este momento. No sé, deberían rever, pensar un poco la gente que menos tienen. Bueno, realmente es una problemática antigua ya en Mar del Plata, de la cual nos hemos ocupado mucho en los noticieros, pero preguntarle a los concejales, ¿es posible mejorarlo el transporte en Mar del Plata? ¿De qué manera? ¿Cuáles son esos pilares? Ahora, yo creo que los vecinos y las vecinas de Mar del Plata y Batán nos merecemos un sistema de transporte urbano de pasajeros mucho más moderno, mucho más eficiente que el que tenemos actualmente. Hace unas semanas atrás nosotros de Bloque de Unidad Ciudadana presentamos un proyecto para poder discutir previamente, como decían ustedes, en el 2019 se vence el pliego. Entonces lo que queremos de Unidad Ciudadana es tener todo el año 2018 junto con el Ejecutivo, los concejales de la oposición, junto con los vecinos, con los diferentes foros de discusión vecinal, con la sociedad de fomento, con las universidades, también trayendo cuestiones que tienen que ver del plan maestro, discutir el mejor pliego. Si bien la definición final la tiene el Ejecutivo, hoy nosotros nos merecemos, los vecinos de Mar del Plata Batán, un sistema que esté a la altura de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Por eso creemos que nos podemos dedicar durante el año que viene, que es un año que no es de elecciones, que es un año en donde podemos poner todo nuestro trabajo, los equipos técnicos, a pensar el mejor pliego de base y condiciones que nos merecemos en Mar del Plata y Batán. Desde Unidad Ciudadana presentamos este proyecto, pero el proyecto tiene que ver que no se avance con otorgarle nuevamente por 2 años más la posibilidad al actual sector empresarial, sin discutir el pliego de base y condiciones, nuevamente la posibilidad que sigan teniendo el sistema en manos de este sector. Por eso, vuelvo a decir, un año que no solamente nos sirve para evaluar y para elaborar consensos, sino sobre todo para pensar juntos nuestros trabajadores, nuestros estudiantes, nuestros jubilados, todos los vecinos y las vecinas de Mar del Plata y Batán, qué sistema de transporte urbano de pasajeros nos merecemos, queremos y podemos. Yo recuerdo en una charla que tuve con el concejal Bonifati hace un año, no sé si se acordará más o menos, él me hablaba sobre una idea, un proyecto que tiene que ver con los recorridos, el transbordo de los pasajeros. ¿En algo de eso se puede pensar en Mar del Plata? ¿Hay que modificar algo más profundo en cuanto a eso? Definitivamente. Lo que se tiene que hacer es trabajar con mucha seriedad y en base a información. Aquí, si queremos tener un sistema distinto de transporte para General Pueyrredón, tenemos que tener tiempo e inversiones públicas para estudiar lo que hoy tenemos, dónde está funcionando mal, cómo podemos hacerlo más eficiente y fundamentalmente mejorar el servicio, porque los usuarios se quejan del servicio que tenemos. Muchas veces cuando vemos algunas soluciones, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Metrobús o en otras ciudades de Latinoamérica, pensamos que esa solución fue creada por algún funcionario que se le ocurrió y no.
es el fruto de los estudios, de las mediciones de los flujos de transporte. Y Mar del Plata, si quiere tener transbordo, si quiere tener unidades más modernas, de piso bajo, y una cantidad de cosas que normalmente se mencionan, debe estudiar cómo hacerlo, porque si no vamos a entrar seguramente en errores repetidos, donde se va a querer aplicar una tecnología que no cuadra con el tipo de calles que tenemos, donde se va a intentar forzar un sistema que ya tiene sus problemas y vamos a llegar a un resultado no deseado. De lo que no hay ninguna duda es que hoy tenemos tiempo, como decía el concejal Gutiérrez, tenemos el tiempo suficiente para que haya inversiones en estudios, ya está el Plan Maestro de Transporte y Tránsito, hay una encuesta de origen-destino que ya tiene varios años, hay que actualizarla y hay que pensar fundamentalmente cuál va a ser esta ciudad dentro de 20 años, no la que tenemos ahora. Los problemas de hoy, seguramente con 400.000 autos, 150.000 motos, pero proyectados en los próximos 20 años, hacen de un caos de tránsito muy importante para General Pueyrredón. Con lo cual hay que ponerle mucha cabeza, mucha ciencia, pero fundamentalmente decisión política. Vamos a cambiar este sistema de transporte público, cuenten con nosotros. Si se va a intentar mantener lo que tenemos, probablemente estemos en la vereda de enfrente y diciendo aquellas cosas que no nos gustan. Vamos a preguntarle a un funcionario del área justamente si es posible esto que plantean los concejales, ¿no? Pensar en un año 2018 donde el debate se dé, confluyan todas las opiniones, se haga algo realmente pensando y a futuro. ¿Es posible esto? Sí, por supuesto que es posible. De hecho, también entendemos que se puede mejorar lo que es el servicio. Es muy buena la proposición que están diciendo los concejales respecto a que este 2018 se pueda estudiar. Somos de la idea justamente de que todas las partes opinen y podamos sacar un beneficio y un bien común para todos los ciudadanos y por supuesto todas las personas que toman el transporte público. Así que me parece que no habría mayor inconveniente con eso. Bien. En cuanto al plan maestro que mencionaba Gutiérrez recién, ¿cuáles son los lineamientos, tanto Cristina lo puede responder o Cambarieri mismo, que les interesaría aplicar en un proyecto realmente que llegue a consenso para mejorar el transporte público en Mar del Plata? Nosotros en realidad estamos trabajando, por supuesto que la base de todo es el plan maestro que se hizo, el trabajo que se realizó hace varios años, por supuesto que hay que actualizarlo, pero estamos trabajando mucho también con eso, con el tema que tocaba el concejal también, el transbordo. Estamos reestructurando algunas líneas, entendemos que quizás haya muchos kilómetros ociosos, entonces lo que pretendemos es optimizar al máximo lo que se pueda en lo que respecta a los recorridos. Entendemos que hay una problemática, entendemos que hay lugares que han crecido muchísimo, por ejemplo la zona sur, entendemos que necesitamos más servicios y es por eso que estamos trabajando y la finalidad que buscamos, por supuesto, es que el mismo pasajero no tenga estos inconvenientes que está teniendo hoy en día. Cristina Coria, ¿y hasta cuánto puede pesar en un tratamiento o a la hora de analizar la causa que estamos viendo que tienen justamente algunos empresarios del transporte público de pasajeros que están procesados? Ahora justamente hay una apelación en la Cámara Federal, pero están procesados justamente por esta causa de los choferes fantasmas. A la hora de elegir, a la hora de debatir, ¿cuánto puede pesar? Es decir, ¿a qué empresario le vamos a dar el servicio? Yo creo que antes que eso, nosotros debemos un poco recogiendo lo que se ha dicho anteriormente, sabemos que este es un año donde tenemos que hacer todo este análisis. Y es un desafío que no es mayor del que tuvimos en el 2005. Recordemos que en ese año la gestión del intendente Katz llevó adelante este proceso que culminó con una licitación que terminó con décadas de precariedades. Con lo cual entiendo que este es un proceso posible, donde tenemos mucha información, mucha más que hay que actualizar, y donde tenemos que poner por un lado la ciudad real y algunas cuestiones que no se terminan con el mejoramiento del servicio. Digo, a mi criterio hay un esquema de conexiones que todavía está faltando, hay vecinos que tienen dificultad para trasladarse sin llegar hasta el centro, y nos parece que todo eso perfectamente puede analizarse en el próximo año. Ahora, ¿a quién? Luego, bueno, eso después se definirá. Recordemos que el Consejo lo que hace o lo que tendría que hacer sería autorizar al Ejecutivo a realizar este llamado con las condiciones que son las que contiene ese pliego de licitación de bases y condiciones que vamos a analizar entre todos y fijando las condiciones. Y allí es donde se establece exactamente qué es lo que queremos. Por supuesto, generalmente dentro de cualquier pliego se ponen las condiciones que deben cumplir
aquellas personas que eventualmente podrían ser adjudicatarias. Así que entiendo que aquellos que tengan determinados, al momento que se haga la licitación, que tengan determinados inconvenientes judiciales, entiendo yo que estarían comprendidos dentro de esto que ha sido siempre una normativa general. Pero recojo aquí como importante lo que dicen sobre todo mis compañeros del Consejo, en el sentido de que vamos a dar una discusión que tiene que ver con un montón de cosas que entendemos que son cuestiones pendientes que debemos resolver, no solo en beneficio de los usuarios del servicio, que son muchísimos, sino también de un sistema general de transporte en nuestra ciudad, que se ha visto complicada por la cantidad de automóviles, bueno, por el crecimiento poblacional y por lo que ha crecido todo nuestro distrito. Por lo que están comentando, la idea es adelantarse en el proceso y que no sea necesaria una prórroga. Va a haber un proyecto de licitación. Digo, entiendo que sí, entiendo que en este caso le corresponde al Ejecutivo responder en qué están trabajando, pero en función de nuestras consultas vienen analizando ya una cantidad de cuestiones. El Ejecutivo está ahí al lado. Aquí. Nosotros estamos trabajando, como decía Cristina, estamos trabajando ya en el próximo pliego, de nuestra parte, obviamente. Por supuesto que la idea es que confluyan todas las partes para que podamos llegar a un bien común, como le decía yo recién. El pliego se va a vencer en mayo del 2019, se ha firmado en mayo de 2007, son 12 años. Tenemos la posibilidad de, por supuesto, en común acuerdo con el Departamento Deliberativo, dar una prórroga de 3 años para que sigan funcionando las empresas. Para esto, obviamente, va a haber que analizarlo y ponerse de acuerdo. Si no, también la parte que presta el servicio está obligada, una vez que se termine el pliego, a hasta 2 años poder seguir prestando el servicio. Obviamente todo esto, y previamente hay que notificárselo a las empresas, cuál va a ser la determinación que va a tomar el Departamento Ejecutivo. Así que de nuestra parte ya estamos trabajando, queremos optimizar el servicio lo máximo posible, queremos que sea un buen servicio público, que quizás ahora tengamos algunas falencias, las reconocemos, pero estamos trabajando para mejorarla día a día, y en esa función, en sintonía, es lo que estamos haciendo. ¿Se imaginan alguna instancia en la que el usuario pueda participar? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Porque históricamente, digamos, y lo digo por las gestiones pasadas también, se va resolviendo cuestiones después de los reclamos o a partir de que se generan situaciones de reclamo, y se me ocurre que no hay nadie mejor que el usuario para definir el transporte que hace falta, ¿no? Nosotros a partir de esos reclamos nos nutrimos para poder mejorar justamente el servicio. Muchas quejas son quizás falta de frecuencia, falta de limpieza en las unidades, que los recorridos quizás no alcanzan determinados barrios. Entonces, en base a eso lo que hacemos es trabajar y tratar de resolver esa problemática. ¿Se cumplen las sanciones cuando la municipalidad sanciona a una empresa de colectivos por estas cuestiones que no cumplen? ¿Se concreta esto? Sí, por supuesto. Se elabora un acta de contratación y obviamente después por disposición los empresarios deben cumplir con lo... En algunos casos, por supuesto, los apelan. Ahora, algunos dicen, ¿no es ridículo que el 0800 lo atiendan las empresas mismas del transporte? No, que en realidad no lo atienden las empresas mismas. ¿Cómo es? El 0800 lo deriva del 147, Ajá. Es automático. Y directamente el 147 toma el reclamo y en conexión con nosotros nos pasan esos tipos de reclamos. De todas maneras, todos los usuarios tienen la posibilidad, tanto en cada cabecera como mismo en la repartición nuestra, en transporte, como en cualquiera de las delegaciones municipales, tiene un libre de queja donde puede asentar su queja. Nosotros diariamente la recogemos y, como decía, en base a eso nos vamos nutriendo para poder resolver los problemas. Es difícil creer, disculpen, pero es difícil creer, no digo a los funcionarios, pero a algunos sectores del empresariado del transporte, que cuando utilizan personas y no las tienen trabajando y con eso se llevan algunos beneficios fiscales o impositivos, también atiendan el reclamo de los vecinos y puedan transformar la demanda que es en la cotidiana. Es difícil creer a este sector empresarial. Por eso yo creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente durante el año 2018 en conquistar audiencias públicas, en poder llamar y que todos los vecinos puedan expresarse sobre cuál es el mejor sistema. Y el sistema no es solamente el colectivo, subirse al colectivo, sacar... El sistema tiene que ver desde los lugares donde uno espera, las garitas donde espera en la habitualidad el transporte, la iluminación, las diferentes posibilidades, la frecuencia. Y hoy nos encontramos en el barrio de la Escuela 44, muy alejado en un lugar rural del Partido General Pueyrredón, y
había un compromiso por parte del Ejecutivo y en ese mismo momento un colectivo estaba quedando atrapado en una zanja y el Estado también tiene que responder en generarle las mejores condiciones para que puedan circular las unidades. Digo, hay un conjunto de cuestiones. Los lugares de carga de la tarjeta SUBE. Bueno, porque eso también, muchas en el centro se hacen filas y interminables. los fines de semana, los domingos, barrios. poder tener la accesibilidad, es decir, uno prepara su semana, sale el domingo a comprar el pan o a comprar la leche y tener lugar para poder recargar para toda la semana. Yo, para nosotros es central, por ejemplo, en el pliego base y condiciones dice que anualmente debe haber una encuesta a todas aquellas personas que tomamos o toman el servicio de transporte urbano de pasajeros para decir cómo uno lo ve. Hace 10 años que no se cumple. Y estoy contando uno de los puntos que no se cumplen por parte de los empresarios en base al pliego. Y eso también tiene que ver cuál es el rol del Estado. Hay una responsabilidad del empresario muy grande que no lleva adelante muchas de sus tareas, pero también hay una responsabilidad del Estado que muchas veces no ha controlado las funciones que debería desarrollar el empresario autónomo. Yo creo que hay que ponerle mucho sentido común a esta discusión. Cuando se pensó este sistema de transporte, no existía el SEMA, la ferroautomotora no estaba, los barrios privados de la zona sur no existían. Pasan más no líneas de había colectivo por el Procrear. casino que por el hospital Por materno. supuesto, el casino además tenía una demanda popular enorme. Hasta te diría que la forma de llegarse al centro y de salir también ha cambiado. Pero además no había la tecnología que hoy hay. De hecho, la SUBE es una gran posibilidad para cualquiera de las decisiones que querramos tomar, como el transbordo, como la posibilidad de subirse y bajarse y marcar cuando uno sube y baja, digamos. Hay que ponerle mucho sentido común a esta discusión. Hay que intentar no pensar en el destinatario o en el empresario, sino lo que hay que pensar justamente es qué tipo de sistema queremos para Mar del Plata, porque muchas veces hablar de monopolio, hablar de competencia, no siempre se lo pone en el lugar que se tiene que poner. La gran mayoría de las grandes ciudades del mundo tienen prestador único, que compiten por ser el único prestador de la ciudad, porque es mucho más sencillo poder operar un sistema con un solo prestador que con múltiples. Y hay otras ciudades que tienen múltiples prestadores y tienen establecido todo un sistema de comunicación y de colaboración. Lo que ha pasado en Mar del Plata es que una empresa ha ido absorbiendo al resto de las empresas y ha quedado una sola competidora con el servicio que va a Batán. Me parece que tenemos que dejar de ver las particularidades de lo que nos ha pasado, porque como decía Cristina, esta es la primera experiencia de un transporte licitado en un servicio público después de 30 años de precariedad. Se cometieron muchos errores como primera experiencia, se han aprendido muchas cosas. No se olviden que cuando empezó se pagaba a bordo, hubo un avance con las monederas donde pudimos resistirlo porque el chofer iba a dejar de cobrar, pero iba a estar el dinero. Pasamos a tener una tarjeta, la Voltec, hoy una SUBE. Y lo único que hemos hecho todos los gobiernos es extender las puntas de los recorridos. Como la ciudad crece, se entra a un barrio más, se entra a un barrio más. Pero la discusión verdadera es, ¿las frecuencias nocturnas son igual de necesarias que como lo eran hace 20 años? ¿Se cumplen? No se cumplen. Entonces, habrá que ponerlas, habrá que tener un sistema con horarios distintos. ¿Qué va a pasar con aquellos que hoy todo el tiempo se transbordan? ¿Van a seguir pagando 2 boletos? Porque esto del boleto plano también lo podemos poner en un lugar de discusión. Con lo cual, me parece que lo único que no puede pasar es que lleguemos al límite de vencimiento del contrato sin estar discutiendo. Ahí veremos si prorrogamos o no prorrogamos. Pero lo que no puede pasar es llegar con la inercia de que las cosas sigan de esa manera. Y ahí es donde el Ejecutivo tiene que hacer la convocatoria, a integrar una mesa de trabajo, a trabajar sobre los planes que ya se tienen, porque son los que impulsan estas cuestiones. Bueno, por lo dicho por Cambareri, hay un compromiso en tal sentido, así que ojalá se dé el año que viene, ¿no? Que podamos escuchar cómo se discute, cómo todos, hasta los usuarios mismos, tengan la posibilidad de participar en esto. Exactamente. Bueno, llegamos al final. De esta sí, se nos acabó el tiempo, agradecemos a todos. Fue breve hoy. Pasa rápido, Pasa muy rápido. Pasa rápido, no, pero quería redondear con este tema. La verdad es que nosotros no solamente pensamos en la extensión, porque es cierto que los barrios se han extendido, sino, como decía, en otra forma de conectarnos. No puede ser que después de la modificación que ha tenido esta ciudad todavía tengamos, sobre todo en lo que tiene que ver de sur a norte, con determinados trayectos, siempre pensar en la necesidad de tomar dos colectivos. Así que es un desafío que también asumimos, que lo venimos conversando, que lo venimos viendo, y que, como bien decía Santiago, esta es una experiencia que hemos vivido, muchos de nosotros la hemos transitado
desde distintos lugares y que es el momento de recoger toda esa información, más las opiniones y toda esta experiencia para tener el mejor sistema que podamos brindarle a nuestros vecinos. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Camarelli. Por favor, gracias por la es muy invitación, importante que venga un funcionario y pueda contarnos sobre estos temas tan importantes, qué es lo que se hace y qué es lo que se piensa a futuro. Gracias. Bueno, nos despedimos con Estudio Político hasta el miércoles que viene y mañana en Telediario, por supuesto. Chao, buenas noches. Show